Vale, gente, ahora sí, ahora sí. Vamos a partir con el último repaso de los conceptos generales de derecho sucesorio y vamos a hablar ahora de testamento y de partición, en concreto del juicio de partición. Vamos con el artículo 999 del Código Civil que define lo que es el testamento. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva. Entonces el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Las características del testamento son las siguientes. Primero, es un acto jurídico unilateral. Es un acto jurídico unilateral. Es un acto solemne. Siempre es solemne, pero puede ser más o puede ser menos solemne. Su objeto fundamental es disponer de bienes, los bienes del causante o del testador, aunque también se puede reconocer un hijo o crear una fundación. Es un acto mortis causa, es un acto por causa de muerte, y sus disposiciones son esencialmente revocables. Sus disposiciones son esencialmente revocables. No, pero ojo, aquí lo que no puede revocarse son las declaraciones. Las disposiciones son las que se revocan, no las declaraciones. En cuanto a los requisitos de un testamento, hemos de distinguir entre los requisitos externos y los requisitos internos, y también otros requisitos relacionados a disposiciones testamentarias. Eh, Vamos con los requisitos internos de los testamentos. ¿Cuáles son los requisitos internos de los testamentos? Bueno, los requisitos internos de los testamentos son, primero, tener la capacidad de testar, y segundo, tener una voluntad, que tengan estos testamentos una voluntad exenta de todo vicio, y tercero, que se debe designar claramente qué le corresponde a cada asignatario. Ya. Vamos con el primer requisito interno, que es la capacidad de testar. La capacidad de testar es la aptitud de una persona para otorgar un testamento válido. Es la aptitud de una persona para otorgar un testamento válido. En general, todas las personas son capaces de testar, siendo los incapaces para testar los siguientes. Primero, el impúber. El impúber es aquella persona natural entre 0 a 7 años. Segundo, el interdicto por demencia. El demente es el que está privado de razón para don Andrés Bello. Tercero, el que no está en su sano juicio, sea por ebriedad u otro motivo. Y cuarto, todo aquel que no pueda manifestar su voluntad de forma clara. El segundo requisito interno de los testamentos es que existe una voluntad exenta de vicio. O sea, que no hayan aquí vicios del consentimiento. El testamento puede adolecer del error de fuerza y dolo. Si es fuerza, se anula todo el testamento, y para ello la fuerza debe ser grave, injusta y determinada, que son los requisitos que nosotros vemos a propósito del estudio del acto jurídico, que ustedes pueden ver el video más en concreto en nuestro canal de YouTube. Si hay error en la persona, ojo, no se vicia el consentimiento, perdón, no se vicia el testamento, perdón, no se vicia el testamento si hay error en la persona, pero se puede intentar la acción de reforma al testamento. Y tercero, si hay dolo, el asignatario debe ser indigno de suceder. Perdón, si hay dolo, el asignatario será indigno de suceder. Si media el dolo en la confección y elaboración del testamento. Aquí el asignatario, a quien se le imputa el dolo, va a ser indigno de suceder.
Tercer requisito interno es que se debe designar claramente qué le va a corresponder a cada asignatario, siempre y cuando esta asignación o designación de bienes se haga conforme a derecho. Recordar que el testador no puede tasar los bienes. Vamos con los requisitos externos ahora del testamento. ¿Cuáles son estos requisitos externos? Bueno, son las solemnidades, la verdad. Son las solemnidades los requisitos externos de los testamentos. Y para determinarla, debe distinguirse si el testamento fue otorgado dentro de Chile o fuera de Chile. Si se otorgó dentro de Chile, aquí tenemos que distinguir entre testamento solemne y testamento privilegiado. Ahora, si los testamentos se otorgaron fuera de Chile, debemos distinguir dos tipos de testamento. Primero, los que siguen la solemnidad de países extranjeros y segundo, los que siguen la solemnidad chilena por ser otorgados ante diplomáticos en estos países propiamente tal. Vamos ahora con las solemnidades comunes a todo testamento. ¿Cuáles son las solemnidades comunes a todo testamento? Bueno, primero, la escrituración. No se puede testar por video, por archivo de audio, no. El testamento tiene que escriturarse, debe escriturarse. Segundo, la presencia de testigos hábiles. La presencia de testigos hábiles. Y varía esto dependiendo si concurre o no un funcionario en su redacción. Ahora, si concurren, aquí tenemos que hacer la distinción entre los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. Ojo con eso. Miren, cuando se trata de testamento abierto, se necesitan tres testigos. Perdón, sí, testamento abierto se necesitan tres testigos y no es necesario que concurra un funcionario público. Y cuando ya se trata de un testamento cerrado, aquí sí es necesario que se concurra un funcionario público y aparte tres testigos. Pero vamos a precisarlo a continuación. Vamos a continuar con el relato. Bien. En cuanto a los testamentos, como bien mencionamos, un testamento solemne, bueno, testamento solemne abierto, debe ir donde un notario con tres testigos mayores de 18 años y pueden llevar el testamento escrito. El notario debe leerlo en voz alta ante los tres testigos. En el testamento debe contar nombre, edad, domicilio y nacionalidad del testador. Si tiene matrimonio, nombre de hijo, declaración de hallarse en pleno uso de sus facultades y el nombre y domicilio de los testigos. El documento lo tiene que firmar el testador, el notario y los testigos. En caso de que el testamento no se realice ante notario, podrá hacerse ante 5 testigos, debiendo cumplirse con algunos trámites adicionales con posterioridad a la muerte, claro está. Ahora, si aquí hay un testamento solemne cerrado, se debe llevar a la notaría el testamento en sobre cerrado, escrito y firmado por el testador. Y en este sobre tienen que colocarse los datos y firmas del testador, notario, 3 testigos y la fecha del otorgamiento. El testador debe decirles a viva voz que en el sobre está contenido el testamento. Bien, vamos a continuar con las solemnidades de los testamentos. Bueno, hay que señalar que si concurren 2 funcionarios en su creación, se requieren 3 testigos. Y si no concurren funcionarios en su creación, se requieren 5 testigos y posterior a esto deben cumplir algunas formalidades que pide la ley. Solemnidades de los testamentos. ¿Cuál es el origen de las solemnidades en los testamentos? Ante todo, ¿para qué se establecen estas solemnidades en los testamentos?
Bueno, primero, para que exista prueba preestablecida de la voluntad del testador. Para que exista prueba preestablecida de la voluntad del testador. Y segundo, le permita al testador que pueda medir sus actos, es decir, que se tome en serio la redacción del testamento. Entonces, o sea, por dos asuntos se establece la solemnidad de los testamentos. Para que exista prueba preestablecida de la voluntad del testador y que el testador se tome en serio la redacción de su propio testamento. Ahora, hay testamentos que solo pueden ser otorgados por determinadas personas. Testamentos que están determinados a ciertas clases de personas. Por regla general, todas las personas tienen libertad para escoger cómo va a ser su testamento. Sin embargo, hay casos que la ley señala específicamente qué tipo de testamento debe ser otorgados por ciertas personas, las que son las siguientes. Primero, personas que solo pueden otorgar testamento abierto, nunca en ningún caso cerrados. Las que solo pueden otorgar testamentos abiertos son, primero, los analfabetos, segundo, los ciegos, sordos o mudos que no puedan darse a entender claramente, que puedan darse a entender claramente, pero no por escrito. Ciegos, sordos y sordomudos que puedan darse a entender claramente, pero no por escrito. En caso del ciego, se lee el testamento a viva voz 2 veces. Y en caso del sordo y sordomudo, debe leerse 2 veces en voz alta su testamento en compañía de un perito que claramente ocupe el lenguaje de señas. Bueno, entonces las personas que nunca pueden otorgar testamentos cerrados, sino solo abiertos, son las personas que no sepan leer ni escribir, los analfabetos, y los ciegos, sordos y sordos mudos que puedan darse a entender claramente, pero no por escrito. En el caso de los ciegos, se lee su testamento a viva voz 2 veces. En caso de los sordos, sordomudos, debe leerse en dos veces su testamento en voz alta, en compañía de un perito de lenguaje de señas. Y ahora, las personas que solo pueden otorgar testamentos cerrados y nunca abiertos son las siguientes. Primero, cuando el testador no pueda darse a entender o ser entendido a viva voz, o bien cuando la persona que otorga el testamento no hable castellano. Estos son casos donde solo se puede otorgar un testamento cerrado. Cuando el testador no pueda darse a entender o ser entendido a viva voz, o cuando la persona no habla nuestro idioma, el español o el castellano, como le dicen algunos. Bueno, vamos ahora a ver la clasificación de los testamentos. Los testamentos podemos clasificarlos en testamentos solemnes y en testamentos menos solemnes o privilegiados. De ahí viene la definición de la ley, que el testamento es un acto más o menos solemne. Bueno, los testamentos solemnes son aquellos en que se observan todas las formalidades que la ley exige, y estos a su vez se subclasifican en testamento abierto o en testamento cerrado. Bueno, el testamento abierto está definido en el artículo 1015 del Código Civil, y se define este testamento abierto como un acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si es que lo hay, y a los testigos. Y el testamento cerrado, que está señalado en el artículo 1008 del Código Civil, es un acto en el cual no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones del testador. Hola Capriz, hola Don Carlos, bienvenidos. Bueno, entonces los testamentos solemnes son aquellos en que se observan todas las formalidades que la ley exige, y estos a su vez se subclasifican en testamento abierto o testamento cerrado. El testamento abierto está señalado en el artículo 1015 del Código Civil, y es un acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si es que lo hay, y a los testigos. Y el testamento cerrado, que está señalado en el artículo 1008, no 1800, 1008 del Código Civil, es un acto
en el cual no es necesario que los testigos tengan en conocimiento las disposiciones del testador. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias. Ahora vamos con los testamentos privilegiados, que bueno, los testamentos, en los testamentos privilegiados, aquí, bueno, estos tienen ciertas particularidades donde que en razón de las circunstancias que rodean al testador, no se requiere una formalidad ante el funcionario competente que deba otorgarse. Por eso tenemos aquí mencionado el testamento marítimo, el testamento militar, etcétera. Vamos con el testamento abierto. Vamos con el testamento abierto. Bueno, estos ejemplos de los mencionados testamentos menos solemne o privilegiados, miren, don Andrés Bello se pone en la situación de las personas que vivían en el siglo XIX. Imagínense una persona, un soldado, durante el siglo XIX Chile tuvo 3 o 4 conflictos armados y los soldados también tenían derecho a hacer testamentos, pero por razones obvias, si no alcanzaban a hacerlo ante un notario en la época, podían elaborar uno en el campo de batalla o en el campamento, y estos eran los que se consideraban en esa situación en concreto como un testamento válido. A eso apunta esta idea de los testamentos privilegiados o menos solemnes. Testamento abierto. Bueno, ahora vamos a hablar con los testamentos solemnes, que son primero el testamento abierto y después vamos a ver el testamento cerrado. El testamento abierto se puede otorgar mediante 3 testigos, acompañados de un funcionario o notario, por medio de un instrumento público, o mediante 5 testigos sin la concurrencia de un funcionario, otorgado a través de un instrumento privado. El testamento abierto, entonces, se puede otorgar mediante 3 testigos, acompañados de un funcionario público, por medio de un instrumento público o mediante 5 testigos sin que concurra un funcionario público. Y por lo tanto valdrá este testamento abierto ante 5 testigos como un instrumento privado. Ahora, las solemnidades de estos testamentos abiertos son las siguientes. Primero, la escrituración, que es un requisito común a todos estos contratos, para el contrato abierto con el contrato cerrado. Segundo, la presencia de testigos hábiles. Tercero, la lectura de testamento. Cuarto, la firma del testamento. Quinto, la unidad del acto. Y sexto, el cumplimiento, que esto está señalado y especificado en el artículo 1016 del Código Civil y es relativo a lo que debe expresarse en este testamento solemne abierto. Dice el artículo 1016 del Código Civil que en el testamento se expresan el nombre y apellido del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a la que pertenece, si acaso está o no avecindado en Chile, y si lo está, en qué comuna tiene su domicilio, edad, circunstancia de hallarse en su entero juicio, nombres de las personas con quienes haya contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualquier otro hijo del testador, distinción de los hijos que están vivos o los que están muertos, nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos, y bueno, se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y los testigos. Se expresan asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento del testamento, como también el nombre, apellido, oficio del escribano, si es que asiste alguno. Bueno, como señalamos, los requisitos de este testamento abierto o estas solemnidades son la escrituración, presencia de testigos hábiles, lectura del testamento, firma del testamento, unidad del acto y el cumplimiento de lo que debe expresarse según el artículo 1016 ya leído. Vamos a hablar ahora del testamento cerrado.
El testamento cerrado se compone de dos partes. Primero, una memoria testamentaria y segundo, un sobrescrito o cubierta. La memoria testamentaria es el testamento per se y contiene las disposiciones y declaraciones del testador. La memoria testamentaria es el testamento en sí mismo y contiene tanto las disposiciones, que son esencialmente revocables, como las declaraciones, que no son revocables, del testador. Y el sobrescrito o cubierta, bueno, en su interior se halla la memoria testamentaria con el sobre o cubierta con el cual se realiza la carátula. Es el sobrescrito cubierta es donde está la firma y el certificado de otorgamiento de este testamento cerrado. Bueno, las características y solemnidades de este testamento cerrado podemos señalar las siguientes. Bueno, la principal característica de un testamento cerrado es que es el hecho de que el testador presenta al escribano y a los testigos una escritura cerrada que contiene un testamento. Aquí no hay una lectura del testamento, solo se certifica o o se hace constancia de que hay un testamento. Los testigos, bueno, el testador presenta al escribano y a los testigos una escritura cerrada que contiene el testamento. Se declara de que hay un testamento, pero el testamento no se lee. Las solemnidades de estos testamentos cerrados son las siguientes. Primero, la escrituración. Estos testamentos cerrados tienen que escriturarse y deben estar firmados por el testador también, o escritos por este. Otra solemnidad es que el testamento cerrado debe ejecutarse ante tres testigos hábiles, más un funcionario competente. Otra solemnidad es que tiene que tener una introducción a la memoria testamentaria en el sobrescrito, cubierto, etc. Esta introducción debe presentarse a viva voz el testamento. Es como decir, aquí hay un testamento, pero ojo, no se lee el testamento, pero se presenta a viva voz de que en el sobre hay un testamento. Se debe redactar una carátula que diga testamento, porque si no el sobre se pierde. Pónganse en el lugar de las personas que trabajaban en una notaría en el siglo XIX. Debe acreditarse también de que el testador se encuentra en su sano juicio. Debe identificarse a los testigos. Debe señalarse la fecha y lugar del otorgamiento del testamento. Y la cubierta de este testamento debe estar firmada tanto por el testador, los testigos y el escribano. Y ojo, todo lo anterior se hace por las mismas personas en un mismo acto, sin interrupciones. Los requisitos del testamento cerrado son un poquito más acabados, por así decirlo. Pero quédense con que tienen que ser estos testamentos escriturados, ejecutarse ante tres testigos hábiles más funcionario competente. Estos deben tener una introducción de la memoria testamentaria, una presentación a viva voz del testamento, deben tener una carátula que diga testamento, acreditar que el testador se encuentra en su sano juicio, identificar los testigos, fecha y lugar de su otorgamiento. La cubierta del testamento debe estar firmada por el testador, los testigos y el escribano, y todo lo anterior se hace en un mismo acto, sin ninguna interrupción. Vamos ahora con la apertura de este testamento cerrado. ¿Cuándo se abre el testamento cerrado? Señalar que se presenta, ya esto habiendo fallecido el testador, se presenta al juez de letras con competencia en lo civil que corresponda al último domicilio del testamento y de su testador, acreditándose la muerte del testador, y tanto los testigos como el escribano deben reconocer sus firmas
más la firma del testador. Luego, el testamento cerrado debe protocolizarse y con ello ya tiene un valor de instrumento público. Ojo, si durante esta apertura alguien nota, o más que nota, es evidente de que el testamento cerrado fue abierto, entonces este testamento pierde su validez. Pero bueno, la apertura consta en que este testamento, la carátula o sea, el sobre que tiene este testamento, se presenta al juez de letras con competencia en lo civil, que corresponde al último domicilio del testamento y de su testador, se acredita su muerte y tanto los testigos como el escribano deben reconocer sus firmas y, y aparte la firma del testador. Luego, el testamento cerrado se protocoliza y con ello este tiene un valor de instrumento público. Muchas gracias, Monse. Vamos a hablar de los testigos. Ahora, bueno, los testigos en general, que aplica tanto para el testamento abierto como para el testamento cerrado. Estos testigos son una solemnidad común a todos los testamentos. En todos los testamentos otorgados deben haber testigos, en todos. Pero ojo, ¿quiénes no pueden ser testigos? Por regla general, toda persona capaz puede ser testigo, excepto, primero, los menores de edad, los menores de 18 años, los interdictos por demencia tampoco pueden ser testigos, los que actualmente se encuentren privados de razón tampoco pueden ser testigos, y ojo, tampoco pueden ser testigos ni los ciegos, ni los sordos, ni los sordomudos. Tampoco pueden ser testigos los que por sentencia ejecutoriada estén inhabilitados para hacerlo, y tampoco pueden ser testigos los amenuenses del escribano o notario que autoriza el testamento. ¿Qué es un amenuense? Son los trabajadores, ¿ya? No se enreden tanto por estos términos. No pueden ser testigos los trabajadores del escribano o notario que autoriza el testamento. Pero amenuense suena más lindo, ¿ya? Tampoco pueden ser testigos de un testamento los extranjeros que no están domiciliados en Chile. Y tampoco pueden ser testigos de un testamento las personas que no entiendan el idioma del testador. Ojo con eso. Aplica sobre todo para los que solo pueden otorgar testamentos cerrados, que en este caso serían las personas que no hablan nuestro idioma. Entonces, quédense con eso, de quienes no pueden ser testigos. Menores de edad, interdictos por demencia, los que actualmente se encuentren privados de razón, ciegos, sordos, sordomudos, los que por sentencia ejecutoria estén inhabilitados para hacerlo, los amenuenses del notario que otorga el testamento, extranjeros que no tengan domicilio en Chile y las personas que no entiendan el idioma del testador. Muchas gracias, don Richard, muchas gracias. Estamos aquí haciendo lo que se pueda. Vamos ahora a hablar de otro concepto súper importante, que es de la habilidad putativa en relación con los testigos y con el testamento en general. La habilidad putativa. ¿Qué es la habilidad putativa? Esta se encuentra regulada en el artículo 1013 del Código Civil. La habilidad putativa se encuentra regulada en el artículo 1013 del Código Civil y hace referencia a casos en que uno de los testigos del testamento tiene una causal de inhabilidad, pero esta no se manifiesta en su comportamiento, por el motivo que sea. Hace referencia a esta habilidad putativa al caso en que uno de los testigos del testamento sea inhábil o tenga una causal, mejor dicho, de inhabilidad, pero no se manifiesta en el comportamiento. Esta habilidad putativa, otorgada por la ley, permite no invalidar el testamento. Ojo con eso, permite no invalidar el testamento siempre y cuando la inhabilidad la tenga un solo testigo. Siempre y cuando un solo testigo tenga esta inhabilidad. Ahora,
Si la tienen más de uno, ahí ya no. Se concluye que para estar en caso de una habilidad putativa, los requisitos son los siguientes. Estos son los requisitos para que entremos a considerar que hay una habilidad putativa. Primero, que no se manifieste externamente la inhabilidad de un testigo mediante su aspecto o conducta, como puede ser un muchacho de 17 años que parezca de 23, por ejemplo. No, que no se manifieste externamente una inhabilidad del testigo mediante su aspecto o conducta, o un extranjero que no vive en Chile, pero que habla como chileno y parece chileno. Bueno, otro requisito, aparte del que no se manifieste externamente su inhabilidad por su aspecto o conducta, es que se ignore generalmente por parte de la comunidad la inhabilidad del testigo. Que se ignore generalmente por parte de la comunidad la inhabilidad del testigo. Que nadie sepa que tenía esa inhabilidad. Y tercero, que se funde esta inhabilidad en hechos positivos y públicos del testigo inhábil. Esos son los tres requisitos para los cuales podamos estar presentes ante una habilidad putativa señalada en el artículo 1013 del Código Civil. Vamos a hablar ahora de la revocación del testamento. Vamos a hablar ahora de la revocación del testamento. Bueno, la revocación del testamento es un acto mediante el cual el testador, mediante otro testamento, deja sin efecto las disposiciones realizadas en un testamento anterior. La revocación puede ser total o parcial. Es total cuando queda íntegramente revocado el testamento y sin ningún efecto. Y es parcial esta revocación cuando esta revocación afecta solo a cláusulas en específico, no al testamento completo. Asimismo, la revocación también puede ser expresa o puede ser tácita. Es expresa cuando la revocación se hace en términos formales y explícitos. Y es tácita cuando el testamento tiene nuevas disposiciones que son irreconciliables con el testamento anterior. Ahora toca otro tema, a propósito también de la revocación del testamento, pero es la revocación tácita de los legados que están en el testamento. Revocación tácita de los legados que están en los testamentos. Esta procede cuando, primero, el testador, posterior a hacer el legado, enajena la cosa legada. Segundo, el testador altera sustancialmente la cosa mueble legada. Y tercero, cuando el testador cobra el crédito o acepta el pago, y el legado consistía en ese crédito, por así decirlo. El testamento solemne puede ser revocado expresamente, en todo o en parte, por un testamento solemne otorgado posteriormente. Bueno, pero convengamos que la revocación tácita de los legados en el testamento procede cuando el testador enajena la cosa legada posterior a hacer el legado, o altera sustancialmente la cosa mueble legada, o el testador cobra el crédito o acepta el pago y el legado consistía en ese crédito. Vamos ahora con la nulidad del testamento y después de esto vamos a pasar a la partición, que es sin duda uno de los temas más elaborados y más complejos quizás dentro del derecho sucesorio. Vamos con la nulidad del testamento. Nulidad del testamento. La nulidad del testamento puede ser total o puede ser parcial. Ojo con eso. La nulidad del testamento puede ser total o puede ser parcial. Vamos con las causales, tanto de nulidad absoluta como de nulidad relativa del testamento. Respecto de las causales de nulidad absoluta del testamento, estas son las siguientes. Primero, que no se otorgue por escrito el testamento, que hay un testamento en formato video, en formato audio. Eso es causal de nulidad absoluta porque
La solemnidad, que es conditio sine qua non, es que el testamento sea escriturado. Eh, Otra causal de nulidad absoluta del testamento es que no tenga el número mínimo de testigos que exige la ley. Tercera causal de nulidad absoluta es que el testamento sea otorgado ante un funcionario incompetente. Cuarta causal de nulidad absoluta del testamento es que sea otorgado con infracción a ley. Quinto es si aparece transgredido o adulterada o abiertamente intervenida la cubierta del testamento, tratándose de un testamento cerrado. Sexto, que el testamento haya sido otorgado por un incapaz. Y séptimo, que el testamento adolezca de fuerza. Estas son las causales de nulidad absoluta de un testamento. Testamento que adolece de fuerza, otorgado por un incapaz, que esté abierta la cubierta de un testamento cerrado, que sea otorgada con infracción a ley, otorgado ante un funcionario incompetente, que no tenga el mínimo de testigos exigidos por la ley y que no se otorgue por escrito. La nulidad absoluta puede declararse de oficio por parte del juez si aparece de manifiesto en alguna causal. Bueno, esto es propio de la nulidad absoluta cuando ustedes la estudien en el libro cuarto. O a propósito, sea ya del estudio del acto jurídico y las obligaciones, sobre todo de la nulidad como modo de extinguir. Bien, vamos ahora con las causales de nulidad relativa del testamento. Causales de nulidad relativa del testamento son: primero, disposiciones con error en la persona, solo anula esa disposición. Ojo, las disposiciones con error en la persona solo anula esta disposición. Y en caso de disposiciones obtenidas con dolo, la sanción es la indignidad para suceder y no la nulidad, necesariamente. Pero en caso de disposiciones obtenidas con dolo, disposición en específico, la sanción es la indignidad para suceder y no la nulidad completa del testamento. La acción de nulidad del testamento, en general, la acción de nulidad del testamento prescribe en el plazo de 10 años, contados desde la muerte del causante. Vale. Vamos a hablar ahora de la partición de la herencia. Aquí les pido paciencia porque es un tema igual que ustedes pueden considerar y que yo recomiendo que puedan revisarlo directamente en el código, ya que el código precisa bastante bien lo que son las particiones y todo este asunto, y aparte se le aplica a toda comunidad. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley chilena es que las comunidades se disuelvan en algún momento y no estén destinadas a permanecer siempre. Esto, miren, la partición en general en derecho sucesorio está en el título 10 del libro tercero. El título 10 del libro tercero, y aquí este título 10 va del artículo 1317 al artículo 1353 del Código Civil. La partición de la herencia va del artículo 1317 al 1357 del Código Civil. Pero vamos. Ya. ¿Qué es la partición de la herencia? La partición de la herencia es un procedimiento que tiene por objeto poner fin a la comunidad que recae sobre la herencia o universalidad jurídica que quedó al fallecer el causante, reemplazando la cuota que cada heredero tiene en la misma por bienes determinados que se entregan a cada uno de ellos. La partición convierte esta posesión o este derecho real de herencia en un derecho real de dominio. Esa es la importancia de la partición. Tiene por fin ponerle término a la comunidad de bienes sobre esta masa hereditaria
reemplazando este derecho real de herencia o cuota que tiene cada heredero sobre esta universalidad jurídica por bienes determinados o un derecho real de dominio. Bueno, la partición de la herencia. Bueno, en realidad la partición se aplica no solo a la partición de la herencia, sino también a otras instituciones, tales como la liquidación de las comunidades que hayan resultado de una sociedad civil, o también en la liquidación de la sociedad conyugal, o en la partición en los cuasi contratos de comunidad. El juicio de partición no se enfoca solo en la partición de una herencia, sino también en la liquidación de sociedades conyugales, comunidades que resultan de una sociedad civil o de un cuasi contrato de comunidad. Los cuasi contratos están en el título 34 del libro cuarto del Código Civil, antes de llegar a los delitos y cuasi delitos, aunque están completamente vinculados. Pero eso, quédense con la idea que la partición no es una institución que se cierre solo a lo que es el derecho sucesorio. Ya. ¿Cuáles son las características de la partición de la herencia? ¿Cuáles son las características de la partición de la herencia? Es que primero es una acción personal, o sea, aquí hay una acción personal de la acción de partición. La acción de partición es personal, ojo, y se dirige contra todos los comuneros de dicha comunidad. Es imprescriptible, ojo, la acción de partición es imprescriptible, ya que a la indivisión nadie está obligado, es irrenunciable, y ojo, es de ejercicio absoluto. No se tiene que justificar con nadie, porque a la indivisión nadie está obligado. Y aparte, la partición en sí misma crea un nuevo estado jurídico sobre las cosas que son divididas. Se pasa de una copropiedad a una propiedad ya determinada. En el caso del derecho sucesorio, se pasa del derecho real de herencia sobre la masa hereditaria a el derecho real de dominio. Ojo con eso. ¿Cuáles son los sujetos activos en la partición? ¿Cuáles son los sujetos activos en la partición? Bueno, esta puede ser realizada por el mismo causante, ojo, pero también por los coasignatarios de mutuo acuerdo o por medio del juez partidor. Bueno, ¿cómo puede el causante ser sujeto activo de la partición? Puede sonar un poco extraño al principio, pero puede hacerlo por acto entre vivos o acto testamentario, siempre que no sea contrario a derecho. Puede hacerlo el causante por acto testamentario, por ejemplo, o por acto entre vivos, siempre y cuando no sea contrario a derecho. Pero también puede ser el sujeto activo de esta acción de partición los coasignatarios de mutuo acuerdo. Y aquí deben cumplirse los siguientes pasos, así que atentos. Primero, deben concurrir todos los coasignatarios en el acto. No deben haber cuestiones previas que se deban resolver. Las partes deben estar de acuerdo en la forma que se hará esta repartición y se debe efectuar una tasación judicial de los bienes. Y ojo, esta partición requiere aprobación judicial en los casos señalados en el artículo 1243 del Código Civil. ¿Cuáles son estos casos en que se requiere aprobación judicial para hacer la partición? Primero, cuando en la partición tiene interés una persona ausente que no haya nombrado apoderado, o cuando en la partición tiene interés una persona bajo tutela o curaduría. Y bueno, también la partición se puede hacer por medio del juez partidor. Ahora, ¿cuáles son los trámites que proceden en la partición? ¿Cuáles son los trámites que preceden, trámites que preceden a la partición? Estos son, primero, la apertura de la sucesión, obvio, si se trata de una partición de herencia, la apertura del testamento,
la publicación del testamento, la posesión efectiva de la herencia, la confección de los bienes comunes, tasación de los bienes comunes, designación de un curador en caso de existir coasignatarios incapaces y que se haya producido la separación de los patrimonios de los asignatarios respecto de la herencia. ¿Cuáles son las características de la partición de la herencia? ¿Cuáles son las características de la partición de la herencia? Bueno, primero, prima la voluntad de las partes involucradas en esto. Segundo, es un juicio doble, ya que no queda determinado a priori quiénes son demandantes y demandados. Es un juicio complejo, ya que pueden presentarse multiplicidad de juicios en un procedimiento, y ojo, y es de una cuantía indeterminada. Vamos a hablar ahora del juez partidor. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez partidor? Que es el que reparte. Primero, debe ser un juez árbitro. Debe ser un juez árbitro. Segundo, debe ser abogado y estar habilitado para el ejercicio de la profesión. Ojo, debe ser abogado y estar habilitado para el ejercicio de la profesión. Debe tener la libre disposición de sus bienes. No puede ser juez de letras. Ojo, no puede ser juez de letras. Tampoco puede ser notario. Tampoco puede ser coasignatario. O sea, no puede ser ni juez ni parte. Y tampoco puede ser albacea. O sea, primero, debe ser un juez árbitro. Debe ser abogado y estar habilitado para el ejercicio de la profesión. Tener libre disposición de sus bienes. Y no ser ni juez de letra, ni notario, ni coasignatario, ni albacea. Ahora, ¿quiénes designan al juez partidor? El causante, por acto testamentario o acuerdo entre vivos, o acto entre vivos, perdón, coasignatarios de mutuo acuerdo, y si ninguno de los dos hace esto, lo hará la justicia ordinaria. Si ni el causante ni los coasignatarios de mutuo acuerdo designan al juez partidor, lo van a hacer los coasignatarios de mutuo acuerdo. Ya. ¿Cuáles son los efectos de la partición de la herencia? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, primero, tiene un efecto declarativo y retroactivo. ¿Cómo esto de declarativo y retroactivo? Aquí, la adjudicación de los bienes se retrotraerá. Es decir, se va a considerar la propiedad de estos bienes al momento de la apertura de la sucesión. Se entiende que los herederos siempre han sido dueños de la cuota o la porción que le correspondía y que fue determinada en este momento de la partición por el juez partidor. No sé si se va entendiendo hasta ahí. Por favor, si hay alguna duda o una imprecisión, háganmela notar, por favor. Y otro efecto que tienen es la obligación del saneamiento de la evicción. ¿Queda claro los efectos de la partición o no? Que es un efecto declarativo y o retroactivo, donde la adjudicación de los bienes se retrotrae y se entiende que los herederos siempre han sido dueños de dicha cuota o porción. Vale, Richard, muchas gracias, Marcela. Desde el momento en que, claro, se abrió la sucesión. Y otra segunda es la obligación de saneamiento de la evicción. Vale, muchas gracias. Vamos con la partición de la herencia. La partición de la herencia, pero las etapas del juicio. ¿Cuáles son las etapas del juicio de partición de herencia? Bueno, primero, se inicia con la aceptación del cargo y juramento por parte del juez partidor. Así parte un juicio de partición. Aceptación del cargo y juramento por parte del juez partidor. Segundo, habrán audiencias verbales en las cuales se resolverán las cuestiones planteadas. Habrán audiencias verbales en las cuales se resolverán las cuestiones planteadas.
Y tercero, la dictación de un laudo y ordenata. Dictación de laudo y ordenata, que será la sentencia del juez partidor. Así se llama la sentencia del juez partidor. Dictación de laudo y ordenata. Esta es la sentencia del juez partidor junto con el cálculo numérico necesario para la distribución de los bienes. Respecto a la aprobación judicial del laudo y ordenata, hay casos donde se necesita su aprobación, claro, cuando en la partición tiene interés un ausente que no ha nombrado un mandatario, o en la partición tiene interés una persona que está sujeta a tutela y o curaduría. Vamos a hablar ahora de la liquidación. Liquidación a propósito de un juicio de partición de una herencia. Liquidación. La liquidación consiste en la determinación del monto a que ascienden los bienes comunes, acervo líquido y si concurre el primer y segundo acervo imaginario, y a la cuota o parte que le corresponde a cada asignatario que forma parte de la asignación. Entonces la liquidación, a propósito de el juicio de partición de una herencia, consiste en la determinación del monto a que ascienden los bienes comunes en el acervo líquido o en el primer y segundo acervo imaginario, y a la cuota o parte que le corresponde a cada asignatario que forma parte de la asignación. Vamos ahora con la distribución de los bienes, que es lo que en esencia le importa a las personas que están sometidas a estos juicios. Realizada la liquidación, se procede a la distribución de los bienes entre los comuneros hasta enterar la cuota que le corresponde a cada uno. A cada comunero se le adjudican ciertos bienes y no pagan por esto. Ojo, el precio del bien se le imputa a cada cuota. Si es que a un comunero se le imputa un bien que supera el valor de la cuota, a dicho exceso se le llama alcance y se representa en una suma de dinero. Si es que a un comunero se le imputa un bien que supera el valor de la cosa, a dicho exceso se le llama alcance y se representa en suma de dinero. Respecto a la adjudicación de los bienes, ligada con la distribución de los mismos, pero la adjudicación de los bienes es un acto por el cual se hace entrega a cada uno de los indivisarios un fin determinado, que equivale a los derechos que le correspondían a su cuota en la comunidad. Mire, básicamente es la entrega de algo tangible a los comuneros después de que se le hace la partición. La adjudicación de los bienes es el efecto principal de la partición y otorga un dominio exclusivo sobre determinados efectos hereditarios en cada comunero. La adjudicación de los bienes es el efecto principal de la partición. Le otorga un dominio exclusivo a cada comunero sobre bienes o efectos hereditarios determinados. Para que tenga lugar, se requiere que anteriormente el adjudicatario sea un comunero. Ojo con eso. No se puede ser adjudicatario sin antes haber sido comunero. Ahora, claro, aquí puede haber una excepción en la venta de este derecho real de herencia, pero eso se puede entender, es fácil de entender. Ahora, ¿por qué el efecto de la partición es declarativo y no constitutivo? Esta es pregunta de grado. ¿Por qué el efecto de la partición es declarativo y no constitutivo? Bueno, que el efecto sea declarativo tiene las siguientes consecuencias. Primero, el artículo 1344, en su inciso final, señala que, por consiguiente, si alguno de los coasignatarios el artículo 1344, el inciso final, señala que, pues, si por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos,
se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. Entonces el 1344, inciso final, señala que si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de venta de cosa ajena. Otra consecuencia que trae que el efecto de la partición sea declarativo es que si uno de los comuneros hipotecó uno de los bienes comprendidos en la partición, la suerte de esta hipoteca depende de la adjudicación. ¿Por qué? Porque si se adjudica la cosa a la persona que adjudicó el bien, esta hipoteca subsiste. Pero si se le adjudica la cosa a otra persona distinta a la que la hipotecó, la hipoteca es inoponible. Es inoponible a tercero. Bueno, la inoponibilidad es una sanción civil de ineficacia jurídica en la cual un acto jurídico no surte efectos ante terceros. Los terceros tienen este derecho a desconocer el acto. Bueno, otra consecuencia de que el efecto sea declarativo es que los derechos reales constituidos por un indivisario solo subsisten si el bien es adjudicado a este, que constituyó los derechos. Por otro lado, otro efecto es que si se embarga un bien durante el periodo de indivisión, la suerte del embargo será determinada en la partición. ¿Cómo? Si el bien embargado se le adjudica al comunero deudor, el bien subsiste. Pero si el bien embargado se le adjudica a otro comunero distinto del deudor, el embargo caduca, muere. Otro efecto de que el efecto de la partición sea declarativo es que, aunque no se hayan realizado inscripciones, se pueden hacer adjudicaciones de bienes inmuebles. Por otro lado, aquí no se aplica el artículo 1649 del Código Civil, que señala la ampliación de plazos en relación con la novación. ¿Por qué? Porque no es un acto de enajenación. Bueno, y por último, un último efecto de que la partición tenga un efecto declarativo es que, adjudicado el bien recibido por sucesión por causa de muerte, este ingresa al haber relativo si es un bien mueble y al haber propio si es un bien inmueble, si es que el adjudicatario está casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Ojo con este último efecto de la partición en caso de sucesión por causa de muerte. Adjudicado el bien recibido por sucesión por causa de muerte, este ingresa al haber relativo si es un bien mueble o al haber propio si es inmueble, si es que el adjudicatario está casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Ya, y con esto vamos ahora a hablar de la nulidad de la partición y ya habremos terminado el repaso general al derecho sucesorio. Ya, vamos a hablar de la nulidad de la partición. Nulidad de la partición. Esta está regulada en el artículo 1318 del Código Civil. La nulidad de la partición está señalada en el artículo 1318 del Código Civil. ¿Y de qué trata? Bueno, el difunto puede hacer la partición por acto entre vivos o por testamento. Y esta partición va a ser válida siempre que no sea contraria a derecho ajeno. La partición se considera contraria a derecho ajeno si no respeta el derecho preferente del cónyuge sobreviviente al inmueble que era la vivienda principal de la familia, como está señalado en el artículo 1337, numeral 10 del Código Civil. O sea, la partición se considera contraria a derecho si no respeta el derecho preferente del cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente al inmueble que era la vivienda principal de la familia, como está regulado en el artículo 1337, número 10 del Código Civil. La nulidad de la partición puede ser total o parcial, o absoluta o relativa.
La prescripción de la acción de nulidad de partición es la siguiente y está señalada en el artículo 1352 del Código Civil. El 1352 del Código Civil señala que la acción de nulidad o de rescisión, porque ahí se refiere, cuando habla de rescisión el Código Civil se refiere a nulidad relativa, la acción de nulidad o de rescisión prescribe respecto de las particiones según las reglas generales que fijan la duración de esta especie de acciones. Según esta especie de acciones. Bueno, ahí tenemos que remitirnos al título final del Código Civil. Prescripción ordinaria, prescripción extraordinaria, etc. Y con eso acabamos ya el repaso de derecho sucesorio. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Le agradezco a todos, don Carlos, Capriz, Richard, Marcela, Felipe, Sebastián, las personas que están acá. Agradecido de verdad, y todos estos vídeos van a subirse a YouTube ahora mismo y van a quedar disponibles antes de las 4 o 5 de la tarde. Yo sé que quizás no los van a ver, pero quedan avisados para que puedan ingresar a los mismos. El canal de YouTube se llama Justo y Debido Proceso y tienen acceso al contenido gratuito. Así que eso. De nada, Marcela. Y no, Richard, yo no soy profesor, por si acaso. Yo soy una persona que está preparando su examen de grado nomás. Por lo pronto espero tener mi licenciatura en Derecho. Pero pregunte nomás a don Richard. Gracias a ti, Capriz, por estar presente, por ser... el próximo live. A ver, la verdad, en vista de mi calendario, yo creo que mañana mismo. Mañana o el martes ya vamos a tener, porque, a ver, miren, durante esta semana los ramos que tengo que precisar son, a ver, juicio ejecutivo. Vamos a ver juicio ejecutivo esta semana. Vamos a ver también derecho, bueno, ahí no se alcanza a ver, pero vamos a ver derecho de familia y contratos y proce penal. Vamos a tratar de ver varios ramos esta semana. Juicio ejecutivo, clavado que sí. Derecho de familia y derecho de los contratos. Y proce penal, en la medida de lo posible. Así que, y ya para la próxima semana, vamos a revisar lo que es obligaciones y bienes. Así que eso, yo creo que los live van a continuar fácilmente hasta la primera semana de julio. Y muchas gracias. Y sí, obvio, pueden hacer las preguntas que quieran. De verdad, Richard, no te preocupes por eso. En la medida que pueda responderla, sí, pues. Claro que sí, no hay ningún problema. Y eso, muchachos, muchas gracias, de verdad, por todo. Así que cualquier cosa, incluso me pueden hablar por interno, yo no tengo problema. Así que eso, gente, bendiciones, que tengan un lindo domingo.